Voy a arreglar acá. Listo. Bueno, te están viendo, ¿verdad? Alguien que me diga, porque no los puedo ver, porfa. Sí, señor. Bueno, nosotros, buenas noches, querida iglesia, mis hermanos. Estamos y hemos venido predicando acerca de la carta de Pablo a los filipenses, ¿sí? Vamos en el capítulo 1. Se escucha lejos. ¿Tú me escuchas lejos? ¿Todos me escuchan lejos? No, estamos escuchándote bien, debe ser el micrófono de don Rafa. Don Rafa, entonces, porfa, por si tienes problemas para que de pronto le subas un poquito. Pero pues, entonces, don Rafa y iglesia, les decía que estamos hablando sobre la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es el gran tema. El gran tema es la carta a los Filipenses. ¿Sí? Digamos que nosotros hemos tenido, ya, hemos visto en las anteriores charlas, y digamos que para hacer una breve introducción, ya sabemos que la epístola a los Filipenses se escribió en el año 56, 64 más o menos, entre ese rango de fecha después de Cristo. La escribió Pablo desde la cárcel. En términos generales, como ya lo hemos hablado, la epístola de Pablo menciona aspectos importantes en la vida de los cristianos. Eh, digamos que yo siempre he dicho que obviamente fue muy inspirada por Dios, porque tiene aspectos como entre el amor en los hermanos, la búsqueda de agradar a Dios y no a los hombres, el tener una actitud como nos mostró Jesús y avanzar hacia la meta. Entonces eso era algo que hablábamos de la introducción en las perdón, en las anteriores charlas vimos la primera charla que fue la introducción, donde hablábamos, eh, digamos que de esa pequeña introducción de hacia quiénes iba dirigida y por qué iba dirigida y que Pablo la escribió desde la cárcel. La segunda charla fue acerca de la oración con alegría, de la oración con amor. Después nos hablaron acerca de amar con el corazón, ¿sí? Hace 8 días Ricardo nos habló algo de crecer integralmente entre los hermanos y hoy vamos, digamos que, aunque este no es el título, podemos decir que es encadenado por Cristo, es el gran tema del día de hoy, encadenado por Cristo. Entonces, quiero mostrarles esta imagen. No sé si alguno de ustedes, no los puedo ver, si alguno me quiere hablar, no sé si han visto esta película. Esta película se llama Si solo pudiera imaginar, ¿sí? Es una película cristiana. Hablemos un poco de esta rápidamente. Entonces, es una película cristiana del año 2018, ¿sí? Eh, es basada en la historia detrás de la canción de Mercy Me, que es un grupo estadounidense. Y pues obviamente esta canción se llama Solo puedo imaginar o I Can Only Imagine. Eh, ¿Por qué la traje a colación acá? Y es que es un sencillo, es el sencillo cristiano más vendido de todos los tiempos. Alcanzó el título de doble platino, algo que una canción cristiana jamás ha alcanzado. Entonces, cuando la escuché, la verdad me gustó muchísimo la canción. Habla de cosas, pues realmente es muy piadosa esa canción. Entonces, y aparte, pues la película es muy buena. Entonces, ¿de qué habla la película o la canción? Pues la canción Solo puedo imaginarme o I Can Only Imagine de Mercy Me se escribe como resultado de la muerte del padre de Bar Millar, que es el cantante de la banda. Cuando el padre muere, digamos que Bar recuerda los momentos más duros y dolorosos que tuvo en su vida. Y esos momentos duros, ¿cuáles fueron? Pues digamos que Barr sufrió un acoso por parte de su padre, ese acoso en cuanto al maltrato, ¿sí? Maltrato cuando él era niño. Digamos que la que lo protegía de ese maltrato de su padre era su madre, quien él lo muestra o Barr lo cuenta como una figura que realmente le mostró bondades y que lo amaba mucho, pero por los temas con su papá, la madre de Barr tuvo que alejarse y separarse, pero por temas económicos
no podía quedarse con el niño y lo dejó a cargo de su padre. Entonces ya saben lo que le esperó a este niño, digamos que durante toda su infancia. Le pasaron cosas como que, no sé, era un buen jugador de fútbol, pero por un accidente en su rodilla no pudo continuar. Para terminar la escuela, pues se unió al coro de la escuela. Fue rechazado en varias, digamos que entrevistas de canto, porque le faltaba chispa a él y a su grupo. Cuando creció, cuando era joven, al crecer, se fue de su casa pues con todo lo que había tenido que soportar, dejando a su padre por el sueño de cantar y dejándolo no en buenos términos. Mm, Debo decir que como conclusión de esta película y de el desarrollo de dónde nació esa canción, pues eh, su padre enfermó gravemente, ¿sí? Con una enfermedad terminal, le quedaban unos días, meses de vida. Bar se enteró, regresó a su casa y pasó un proceso de duelo con su papá y lo perdonó y los dos pudieron disfrutar de momentos, los últimos momentos de la vida de su padre fueron buenos para los dos. Por eso es cuando su padre muere, va recuerda todo esto que tuvo que pasar, toda esta angustia, todo este dolor, toda esta prueba, todas estas dificultades y escribe esta canción I Can Only Imagine. Las invito cuando tengan tiempo de escucharlas. Entonces, eso como preámbulo, mis hermanos. Hoy vamos a leer Filipenses 1 del 12 al 14. Filipenses 1 del 12 al 14, si quieren buscarlo, si no, pues ahí lo tienen en la pantalla. Filipenses 1 del 12 al 14 dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes en este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Mis hermanos, esta pequeña charla yo la he titulado Cuando mis pruebas glorifican a Dios. Y bueno, ¿cómo glorificar a Dios en mis pruebas? De estos versículos yo saco dos puntos importantes. Uno es siendo testigo de Dios en todo momento y dos, siendo ejemplo de confianza en Dios. Vamos a mirar cómo uno puede ser testigo de Dios en todo momento. Entonces, versículo 12, se los repito, dice Pablo, además, mis hermanos, le dice a los Filipos, a la iglesia de los Filipos, además, mis hermanos, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Claro que es muy importante eh, el saber y el conocer cómo fue difundida la buena noticia, pero quiero enfocarme en este momento en todo lo que me ha sucedido. Pablo dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido. Pero ¿qué es ese todo que le ha sucedido a Pablo? Entonces, para poder explicar, no estoy diciendo que tenga que ver una relación con la otra, pero en la vida de Pablo y de los apóstoles, en su, en su caminar diario de difundir la buena noticia, no fue fácil para ellos. Sabemos que estuvieron en una época de bastante persecución, ¿sí? En una época en la que, pues, su maestro Jesús había sido crucificado. Entonces, empezaron a perseguirlos a ellos, hasta el mismo Pablo hizo lo mismo. Entonces, me voy a referir, mis hermanos, para explicar esto de todo lo que ha sucedido en este lugar, ¿sí? Voy a referirme a Hechos 27. Y voy a leer rápidamente, para no quitar mucho tiempo de la charla, qué es eso que Pablo dice, todo lo que me ha sucedido en este lugar, todo lo que le sucedía a Pablo y a los apóstoles sin duda, pero sobre todo a Pablo cuando él iba de una ciudad a otra difundiendo la buena noticia, que no era nada fácil. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, del versículo 27 en adelante dice, cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban, hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro.
Pues más temprano, ese mismo día, lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Efeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó el comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Escuchen esto, toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venía el comandante y las tropas dejaron de golpear a Pablo. Y en esa circunstancia, en ese suceso, en ese pasaje en la Biblia, vemos cómo Pablo es arrestado. ¿Sí? Entonces ahí podemos empezar a ver qué es lo que Pablo dice, todo lo que me sucede con mis pruebas, todo lo que me sucede con mis encarcelamientos, para él ha servido para difundir la buena noticia. Versículo 13 dice, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Entonces, para explicar esto, yo me voy al versículo 22 de Hechos, porque Pablo, en todas sus encarcelamientos, él siempre presentaba defensa, y su defensa era una defensa bonita, puedo decir yo, porque era una defensa hablando de Cristo y de por qué él hacía esas cosas. Entonces, versículo 22 de Hechos, capítulo 22, versículo 1 dice, hermanos y estimados padres, esto fue Pablo cuando lo iban a llevar a la cárcel, antes de que lo metieran en la cárcel, podemos decir, le pidió algo al comandante que lo dejara dirigirse a la muchedumbre que todavía lo seguía y todo el alboroto en el pueblo y en Jerusalén. Entonces el comandante aceptó y él dijo estas palabras. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido de Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte y arresté tanto a hombres como a mujeres para azotarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino en esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Digamos que ahí para abajo sigue más, pero obviamente el tiempo es corto. Eh, Aquí yo qué quiero decir, ¿sí? O sea, Pablo muestra su defensa ante los judíos cuando es encarcelado. Ellos quedaban mudos al escuchar a Pablo hablando en su lengua y narra su experiencia, unos versículos más abajo, su experiencia con Jesús, cómo el Señor le quitó la vista y luego se la devolvió, ¿sí? Y lo nombró, como dice Hechos 22, 14, 15. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar, pues tú serás su testigo, les contarás a todos lo que has visto y oído. Entonces, de tal forma que este título, testigo de Dios en todo momento, habla de por qué Pablo dice, primero, cuáles eran las cosas que le había sucedido ahí y cómo esto, y él aprovechaba estas circunstancias y situaciones que para algunos pueden ser duras, él cómo aprovechaba estas circunstancias para dirigirse no solo a la guardia, sino todo el pueblo, ¿sí? Y hablar acerca de por qué él estaba en la cárcel, y hablar acerca del Evangelio y hablar acerca de Jesús. Entonces, imaginemos lo siguiente, la canción que yo les decía de Mercy Me se llama Puedo Imaginarme. Entonces, les voy a pedir que imaginemos lo siguiente, como un niño de, de 13 años en adelante, de pronto 12, que quedó solo, toda su vida con un papá
golpeador, con un papá, digamos, que fue muy cruel con él, como un niño que sufrió tanto y que su corazón lo tenía tan lastimado, puede llegar un día a escribir una canción tan bonita como estas, ¿sí? Una canción que le leo solo dos frases. Dice, puedo imaginarme, soñar cómo será al estar frente a ti. Puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi ser? Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar. Entonces, de tal forma que traigo a colación esto de la canción, de cómo un niño que creció y su corazón puede estar tan rayado, puede sacar en sus momentos más difíciles, más angustiantes, más de mayor prueba, sacar algo tan bonito y glorificar a Dios. Eso solo se logra cuando conocemos a Cristo. Eso solo se logra cuando somos testigos de Dios. Entonces, mis hermanos, mi invitación para este punto es, debemos ser testigos de Dios en todo momento, llevando una vida conforme a su voluntad. En los momentos duros y difíciles que nosotros podamos tener, y digamos que aquí yo quiero decirles, habremos tenido momentos duros y difíciles, pero hasta en esos momentos duros y difíciles debemos glorificar a Dios y anunciar su evangelio. La pregunta es, a ti que me escuchas, en los momentos duros y difíciles, ¿has anunciado su evangelio? Eso es una forma de ser testigo de Dios. En todo momento, en todo momento. No hay que callar su evangelio. No podemos callar, Iglesia Aposento Alto Cota, el evangelio de Dios por cualquier circunstancia que hayamos pasado o que estemos pasando. Por el contrario, tenemos que aprovechar esa situación porque a nuestro lado, en los momentos duros, siempre habrá personas que no conocen el Señor. Y podemos aprovechar para, como hizo Pablo, esas situaciones de encarcelamiento, eh, hablar acerca de que está encadenado a causa de Cristo y hablar acerca de la buena nueva, ¿sí? Entonces Pablo dice, claro, todo lo que yo he vivido acá, todo el alboroto que se armó en Jerusalén, en los pueblos, cuando los judíos decían, este va en contra de nosotros, yo me imagino eso, pues una familia por allá diciendo, hey, ¿qué es ese alboroto? No, es un judío que está hablando de Jesús. Ven, ¿quién es ese Jesús? No, es tal persona que promueve tal. O sea, imagínense en eso. La buena nueva se riega de esa forma, ¿sí? Entonces no se callan y fue un alboroto completo y eso sirvió para promover el Evangelio. Cuando tengas la oportunidad, sin importar las circunstancias, mis hermanos, promueve el Evangelio. Que tu vida sea un reflejo de tu testimonio de Jesús. Ejemplo de confianza en Dios, el segundo punto. Versículo 14. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Entonces yo ahí rescato varias cosas, ¿sí? Y es eh, con mis pruebas, mis angustias y lo que yo pueda estar viviendo, yo puedo ser ejemplo de confianza en Dios y puedo ser ejemplo para otros hermanos en Cristo. No solo para el mundo, sino también por los hermanos en Cristo, mostrando que mi confianza está en Dios y que sin importar por la tribulación, prueba que estoy pasando, mi confianza está en Él. Yo no necesito ya mostrarles a ustedes una comparación con la película I Can Only Imagine para hablar acerca de esto, porque tenemos ejemplos muy cercanos que no tenemos que ir tan lejos. Y con el permiso de ellos voy a referirme a ellos. Lady y Miguel son un ejemplo de esa confianza en Dios. Con su prueba por la enfermedad de Tatis nos mostraron a nosotros esa confianza tan grande en Dios y nos la siguen mostrando. En los funerales de nuestros familiares y amigos, vemos la confianza que tenemos en el Señor cuando nos levantamos, ¿sí? Y podemos hablarle a los que aún siguen con vida sobre, sobre Jesús. En la enfermedad, en las pruebas que la iglesia ha tenido que pasar, vemos la confianza en Dios cuando nos unimos en oración, como vamos a hacer a continuación, para pedirle a Dios. Vemos ese ejemplo de confianza. Entonces, yo aquí solo quiero decir que podemos sufrir de dolor a causa de una enfermedad,
Pero la palabra de Dios no está enferma. Podemos sufrir de angustia por alguna prueba dura, pero la palabra de Dios no lleva angustia alguna. Podemos pasar momentos de necesidad, pero la palabra de Dios consuela y reconforta. Podemos tener problemas psicológicos, los más duros problemas psicológicos, pero la palabra del Señor es la mejor terapia para los problemas de los hombres. Segunda Timoteo 2:9 dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Conclusión, mis hermanos. ¿Cuándo mis pruebas glorifican a Dios? Pues de lo que hemos leído, rescatamos dos cosas. ¿Sí? Yo glorifico a Dios con mis pruebas cuando soy testigo de Él en todo momento, en lo bueno y en lo malo, en las cosas buenas que Él me da y en las cosas malas, soy testigo de la gloria de Él reflejado en mi vida y puedo hablar y no callar su evangelio a pesar de las circunstancias. Soy ejemplo de confianza en Dios y ese ejemplo lo replico a mis hermanos en la fe y ese ejemplo lo replico al mundo, ¿sí? A los que están cerca que no conocen a Dios, sobre mi confianza y mi cercanía a Dios. Y eso hacía Pablo y eso hizo Pablo. Aprovechó sus momentos difíciles y los transformó gracias a que tenía el Espíritu de Dios. Entonces, no les quito mucho tiempo, solo unos 3 minutos más. Voy a leerles 2 Corintios 6, del 3 al 10. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados. Ese que escribe es Pablo. Enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y por nuestro amor sincero, con fidelidad predicamos de verdad, la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie, somos sinceros, pero nos llaman impostores, nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Señor Jesús, Padre eterno, gracias, Señor, te damos por esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para clamar a ti, para honrarte, para glorificarte. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos muestres cómo poder ser testigos tuyos, Señor. Cómo podemos en todo momento agradarte y hablar a todas las personas acerca de ti. Y que todas nuestras circunstancias, las de la iglesia Aposento Alto Cota, la de nuestros hermanos, son rodeadas por tu causa, Señor. También permítenos ser ejemplos de la confianza en ti, Señor, de esa fe verdadera, para que nuestros hermanos más débiles se fortalezcan, para que nuestras familias y amigos que no conocen crean. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Rubén, muchas gracias. Y pues pasaremos de una vez a los grupos de oración. Bueno, aquí vamos.
Bueno, entonces estamos Aida, Rubén. Ah, no, Rubén ya se fue. Aida. Estamos tú y yo, Ricardo. Ay, cuidado. No, ya te voy a pasar a Samuel. Voy a tapar el almuerzo. ¿Y esto qué fue? ¿Y esto qué fue? La segunda rota. ¿Será que dieron más ¿Más tiempo? No sé. No. Está Pero bien. nos tienen grabando, mano. Así que ni modo de echar rulo. Se porta bien, ¿no? Hablemos Oye, bien de Ricardo. escuchar a Jackie. Hablemos bien de Ricardo ya que están grabando. Sí.